Hola, buenas tardes. Reanudamos pues el coloquio, en este caso con Alfredo Saldaña, casi nada, porque se trata de uno de los coordinadores del ciclo, al que queremos y alabamos, y al que no es dado a estas cosas, pues bueno, siempre hay Hala, que hacer. vámonos a tomar Ahora una vamos cerveza. a tomar una cerveza y seguimos hablando. Le gustaría a Alfredo eso, pero previamente va a leer su ponencia titulada Poesía y Realidad. O sea que adelante, Alfredo, es tu turno. Bueno, muy bien, Nacho, gracias. Lo interesante de la tarde viene después, con Graciela de Torres Olson, Nacho Escuin, Laura Moreno, que ya está por aquí también, y luego cerraremos la sesión de tarde con un taller, una actividad un poquito especial, también particular, ¿no? Que van a dar José Macarrasco y Marta Martínez, un taller de poesía secuencial, así lo han titulado ellos, ¿no? Bueno, lo que traigo yo, pues efectivamente se titula Poesía y Realidad, ¿no? En fin, es obvio que la razón y la imaginación son facultades no necesariamente antagónicas y excluyentes, como habitualmente tienden a presentarse, que intervienen en la construcción simbólica de la realidad. Potencias, la razón y la imaginación son potencias, además, que no pueden entenderse de una manera absoluta ni categórica, a pesar de que, como reiteradamente nos ha mostrado la historia, la razón de unos pocos tiende a presentarse con frecuencia como la razón del mundo, como si fuese la única posible. Para el asunto que nos ocupa, es evidente que la razón y la imaginación, que a menudo se han entendido respectivamente como fortalezas propias de científicos y artistas, cooperan en el tejido de una potencia que, interesada en otorgar un sentido, una razón al mundo, no renuncia a transformarlo a través de su arsenal imaginario. Se trata, por lo demás, de dos categorías vinculadas de forma inherente al lenguaje, que al mismo tiempo limita y expande nuestro conocimiento del mundo. Un lenguaje que se presenta como la auténtica y decisiva cuestión en disputa. Hablamos, escribimos, y la palabra es entonces el elemento que se pone en juego, el elemento de los elementos, ¿no? La palabra, ¿no? Como dejara escrito la grandísima poeta rusa Marina Tsvetaeva. No hay, pues, como es público y notorio, una única razón, es evidente, una razón general o universal, como tampoco hay una sola imaginación, sino que lo que hay son diferentes potencias imaginativas que generan distintas versiones o imágenes de la realidad. En uno de los fragmentos verticales, el poeta argentino Roberto Juarroz escribió eso que tenéis ahí en la pizarra. No sé si se lee más o menos bien. Dice Juarroz, tal vez no haya realidad e irrealidad, tal vez solo se trata de diversos niveles de realidad, ¿no? Algunos de los cuales no percibimos, ¿no? O de diversos niveles de irrealidad, de los cuales percibimos algunos, o quizá de diversos planos de otra cosa única que unas veces percibimos y otras no. Para lo que aquí interesa, o por lo menos me interesa a mí, habría que recordar que la poesía, al margen de la realidad en la que se inserte o el deseo que trate de materializar, implica un peculiar modo de ver y de ser también, ¿no? Un modo particular de ser del lenguaje. Una relación, dice Jacques Rancière, una relación determinada del lenguaje con lo que dice, con la realidad que pretende reflejar y con la que establece algún tipo de correspondencia analógica. Una relación, es evidente, que no tiene por qué basarse en analogías culturalmente consolidadas ni en relaciones directas de causa a efecto. Si esto es así, parece obvio que el punto de anclaje se encuentra en el lenguaje y no tanto en una realidad que aparece ya transformada en otra cosa. Es el lenguaje, por lo tanto, el que nos sujeta a la realidad que, en todo caso, queremos comprender. Una realidad poblada a menudo de elementos azarosos, irregulares, inesperados y sorprendentes que no se deja domesticar desde los presupuestos
de ninguna poética realista, por muy amplio y complejo que sea su concepto de realidad. La poesía moderna, Schiller y otros románticos alemanes lo vieron así hace ya 200 años aproximadamente, es la manifestación de un lenguaje escindido y separado de un mundo que se percibe como algo ya perdido, un registro que ha roto el cordón umbilical que le unía a una realidad que actuaba como referente, y en ese sentido el romanticismo abre la puerta de entrada de la poesía a la fase de su disolución, que es la fase en la que me parece que todavía estamos, ¿no? Tenéis ahí una cita también de Rancière, de su libro La palabra muda, ensayo sobre las contradicciones de la literatura, ¿no? Dice Rancière, el principio de esta disolución es la incompatibilidad de dos principios organizadores de la poesía antirrepresentativa, el que hace de la poesía un modo propio del lenguaje y el que decreta la indiferencia de la forma con respecto al tema representado. El romanticismo es en la modernidad el primer eslabón de una tradición poética cada vez más hermética, autorreferencial y solipsista. Un hecho que no ha impedido que muchos poetas, extremadamente conscientes de las posibilidades y los límites también del lenguaje, hayan entendido sus respectivas propuestas como perforaciones en la realidad, como trabajos de búsqueda y exploración de lo esencial de la realidad. Esos poetas, estoy hablando, perdonadme, en términos muy vagos, muy generales, ¿no?, nunca entendieron la poesía como un género literario más, ¿no?, mucho menos como una tipología genérica sostenida sobre la ficción. Para escritores de esta estirpe, la poesía es realidad. Explosión de una realidad que brota cuando parece que está a punto de desaparecer. De nuevo, en palabras de Roberto Juarroz, tenéis ahí otra cita, la tercera, dice, casi ficción. Allí donde la realidad está a punto de volatilizarse o volverse fantasma y vacío, la palabra la contiene o retiene en el límite mediante los hilos poco menos que invisibles de la imaginación. Y la poesía, es decir, la no ficción, ¿no?, al borde de la ficción. Yo creo que a partir de estas palabras podemos decir que el conflicto está servido, ¿no? Nos encontramos con una poesía entendida como algo inmaterial o, en todo caso, cuya materia se sostiene sobre el mismo lenguaje, ¿no?, es decir, sobre el aire, ¿no?, un golpe de aliento, ¿no?, una modalidad de escritura sin cuerpo ni género marcados en la que la esencia de la poesía ya no responde a un marco teórico definido y se identifica diluyéndose en la esencia del lenguaje. Imaginamos desde el presente, naturalmente, el pasado y el futuro, a través de la imaginación, que unas veces toma la forma de la memoria y otras la forma del deseo. Una memoria que trata de retener lo que se aleja, lo que ya se aleja, lo ausente, es decir, la vida, ¿no?, lo que se nos está escapando, ¿no? Ser, decía Emilio Lledó, ser es esencialmente ser memoria, ¿no?, y un deseo que intenta perfilar lo que todavía no ha llegado, ¿no?, y que no es sino otra manifestación de la ausencia. Decía Bernardo Soares, uno de los heterónimos de Pessoa, que el futuro le pesaba como la posibilidad de todo cuanto puede suceder, mientras que el pasado le pesaba como la realidad de nada. Aunque la norma no se cumpla siempre de una manera exacta, cabría decir en términos bachelardianos que la memoria responde a un tipo de imaginación reproductora, mientras que el deseo, esa mirada hacia adelante, implica una clase de imaginación creadora. El pasado ya no es posible, ¿no? Sin embargo, revive en nuestras formas de interpretación. El futuro es posible, pero es siempre una posibilidad diferida, ¿no? Nombra eso que se aproxima y no termina nunca de llegar. El propio Lledó ha escrito páginas luminosas en este sentido. Ubicado unas veces en la naturaleza, otras en la cultura, el ser humano, es decir, nosotros, se desenvuelve entre la realidad y la posibilidad. Una realidad que nos ancla a la physis, una posibilidad que, siendo también parte de esa misma realidad, rompe las fronteras de la naturaleza.
trasciende los límites del espacio y se dispone a, como decía Emilio Lledó, crear el tiempo. El logos, lo sabemos muy bien, es un instrumento esencial, ¿no?, de la convivencia y de la sociabilidad. Desempeña una función primordial en el establecimiento de las relaciones sociales y en la interpretación de la realidad, pero al mismo tiempo también genera tensiones y desencuentros, ¿no?, y funciona como la huella de una inminente contingencia, una extraordinaria válvula de escape con la que el ser humano amplía la rígida y estrecha superficie de su cotidianidad. De ahí que a lo largo de la historia se haya insistido tanto, todavía hoy se sigue haciendo, en el componente creador de la palabra, más aún si a esa palabra le atribuimos un valor poético. En palabras de Juarros, veis que lo estoy citando a menudo, dice: pienso que la única forma de reconocer la realidad y recibirla, de ser realidad, es crearla, creándose y recreándose con ella. La poesía y la realidad aparecen así como la más íntima afinidad que se da en el ser del hombre. Sin embargo, para este poeta, en mi juicio uno de los grandes, las relaciones entre la poesía y la realidad desencadenaron a menudo profundas tensiones, profundas contradicciones, y se establecieron siempre a partir de una necesaria e inevitable ruptura. La poesía debe trabajar en una inequívoca dirección. Decía Juarros, abrir la escala de lo real, ¿no? Acabar con los automatismos, los lugares comunes, los tópicos, los elementos consabidos y las frases hechas, con la intención de explorar el horizonte desconocido e infinito que bordea lo real. Ir más allá de los nombres de las cosas con el propósito de desnombrarlas de otra manera y generar huecos de posibilidad. De nuevo, Juarros. Nombrar es un ejercicio equivocado. Hay que hallar otro modo de señalar a las cosas. Por ejemplo, llamarlas con silencios, o con el vacío que las separa, o con el espacio sonoro que queda entre las palabras. Habría pues que, dice Juarros, desnombrar, desbautizar el mundo, vaciarlo de su nombre, transnombrarlo, ¿no?, como también dice, ¿no?, en algún otro sitio este poeta, ¿no?, aliviarlo del sobrepeso de aquellas palabras que lo han paralizado y petrificado, devolverlo a su estado originario, mudo y silencioso, convertirlo en palabra con voz, pero sin nombre. Una voz condenada a cargar a cuestas con la repetición de su propio eco. Habría que abandonar la jerga, el lenguaje que habla, como decía Theodor Adorno, ¿no?, el lenguaje que habla directamente a la gente, sin dejarla replicar. Habría que abandonar el sentido más usual que la relación entre significante y significado otorga a las palabras para así recuperar la conexión íntima y perdida con la existencia, desnombrar, desterrar esos conceptos ciegos que velan la mirada y paralizan el pensamiento. En definitiva, romper el límite, ¿no?, como escribe Juarros, ¿no? Esa es la clave sobre la que se sostiene la poesía. En 14ª, Poesía Vertical, leemos eso que tenéis ahí en la pizarra, ¿no? Masticar la soledad, abrir otra mirada en la mirada, poner otro punto en el silencio, entrar más, romper el límite. No importa si no hay nada, solo importa ser más. O masticar la soledad, borrar toda mirada en la mirada, raspar el punto del silencio, salir más, romper el límite. No importa si no hay nada, solo importa ser menos. Borrar todas las miradas al mirar, hablar de nuevo un espacio desértico en el que hayan desaparecido todas las figuraciones, contemplar desde el asombro y la ilusión del que mira por primera vez, recuperar, como solicita un poeta extraordinario también que va a participar en este coloquio mañana, que es Tomás Sánchez Santiago, recuperar la inocencia del ojo, su falta de concurso en las valoraciones. Porque, como dice el poeta zamorano, la desnudez del ver podrá ser también la tranquilidad del nombrar.
En realidad, como indica este poeta, aunque siempre se mire por primera vez, a menudo se mira, a menudo miramos, ¿no?, dando por ya visto lo que vamos a contemplar, ¿no?, sin exponernos al desconcierto, ¿no?, del mundo, del asombro, ¿no?, desentendiéndonos de mirar por mirar y así luego ver para nombrar. En mi opinión, si nos centramos en la poesía actual, nos encontramos con un registro mayoritario desarrollado a partir de la estrecha y más extendida acepción de realismo, vinculada únicamente a lo material, experimental, figurativo y sentimental de la existencia. Un registro en el que el lenguaje funciona a menudo más como referencia de otra cosa, lo que sea, ¿no?, que como presencia o manifestación de sí mismo o de algo que, permaneciendo ausente, también está. Roberto Juarroz fue tachado muy pronto como un poeta desvinculado de la realidad y ese prejuicio bastó para tildar su escritura de filosófica, metafísica, conceptual, excesivamente autorreferencial, metalingüística, etc., ¿no? Sin embargo, ese desinterés por las cosas concretas y materiales de su tiempo no le impidió encontrar en la poesía un medio para pelar la piel que cubre la realidad, abrirla y entrar a fondo en ella, ¿no? Consciente, como Adonis, el poeta, otro de los grandes, ¿no?, poetas, de que bajo la piel, consciente de que bajo la piel, decía Adonis, está la identidad, logrando así dar con el mayor realismo posible, una idea que se reitera en diferentes lugares de su trayectoria, ¿no? Su entrega, la de Juarroz, me refiero, a la poesía fue tal que no conoció otra realidad, no tuvo agallas para afrontar los ritos, los pactos y las componendas de ninguna otra clase de realidad. El realismo, decía Juarroz, lo tenéis ahí en la pizarra, el realismo de la poesía abierto al infinito es lo opuesto al realismo estrecho e inevitablemente irreal que aparece en las historias de la literatura. Esta mañana hemos estado hablando, ¿no?, de los procesos de canonización, ¿no?, que algunos manuales y, en fin, y libros de otro tipo, ¿no?, llevan a cabo, ¿no?, con esto, ¿no?, con la poesía. Y es consecuentemente el mayor realismo posible, decía Juarroz. En palabras de Enrique Lynch, en el arte, decía, en el arte, incluso en el arte más realista, se comprueba que en lo que hay algo no se ve, ¿no?, en lo que hay algo que no se ve, ¿no? Y bueno, y Roman Jakobson, en fin, se preguntaba qué es el realismo, ¿no?, para el teórico del arte, y respondía que se trata de una corriente artística que se ha propuesto como finalidad reproducir la realidad lo más fielmente posible y que aspira al máximo de verosimilitud, ¿no? Una acepción, claro, esta idea de Jacobson, ¿no?, que conlleva una evidente ambigüedad, ¿no?, puesto que dicha verosimilitud pues, responde a una aspiración, ¿no? Hablamos a menudo, ¿no?, de verosimilitud, pero eso es un concepto que detrás del concepto lo que hay es una aspiración, ¿no?, una intención o una tendencia por parte del autor y una percepción o respuesta por parte del receptor, ¿no?, cuando no ambas cosas a la vez, ¿no? Por añadidura, es evidente que nuestro conocimiento de la realidad es siempre fugaz, inseguro e intangible, ¿no? Como señala el propio Lynch, lo tenéis ahí en la pizarra, lo que llamamos real es un cambio vertiginoso que nunca tiene el tiempo de convertirse en imagen. Llega a serlo, ¿no? Sí, pero en esa condición subsidiaria de la existencia, es decir, como recuerdo, ¿no? En el fondo, se trataría, me parece, de reconocer que muy probablemente tenía razón Wallace Stevens cuando afirmaba que a través de la metáfora podemos escapar del cliché de la realidad generando una nueva realidad a partir de la cual la realidad original parece irreal y de paso reivindicar una idea de realidad
más amplia y compleja que la que ofrece el realismo en su sentido más extendido, ¿no? Que coincide con el más alicorto, ¿no? Y estrecho. Una realidad, además, que, a ser posible, pues no olvide por el camino todas sus pérdidas y acoja la palabra de los sin rostro, ¿no? Por decirlo con aquella expresión, ¿no?, que hace ya unos cuantos años los insurgentes zapatistas de Chiapas, ¿no?, pusieron en circulación, ¿no? Y que bien pudiera servir de un modo general como lema, ¿no?, que acogiera, que envolviera a todos los desposeídos de la tierra. Es decir, la palabra incomprensible, por extraña o no escuchada y acallada de los vencidos, ¿no? La palabra sin sonido de los olvidados, la palabra sin palabra de los despojados. Síntomas, todos ellos, ¿no?, que habrán de interpretarse o debieran interpretarse, me parece, como una especie de disonancia frente a un mundo política, económica y socialmente injusto y detestable. Entonces, y a la contra del dictum hegeliano que afirma que la poesía expresa el mundo interior, las emociones, sentimientos y contemplaciones del alma, la voz poética difícilmente puede valorarse como la proyección de un sujeto, ¿no? No responde a una identidad subjetiva, individual, es más bien el reflejo de una coincidencia difuminada, ¿no?, compartida, diseminada, la proyección no tanto de un individuo contemplado de manera aislada como de un tú y yo, ¿no?, un entre todos, ¿no?, un nosotros más ellos, ¿no?, un nos otros, ¿no?, una identidad escindida y o colectiva que crece conforme avanza junto al otro. Una voz nómada que se manifiesta en el más puro desplazamiento, en el más puro devenir, ¿no? Es evidente que no pretendo decir con esto que la poesía no refleje una posición personal, subjetiva, una visión singular del mundo. Lo que quiero decir, lo que pretendo señalar es que esa actitud no vale nada, es una opinión, por supuesto, no vale nada si no se deja atravesar y golpear por el vendaval del lenguaje, ¿no?, el soplo que acaba configurando la identidad del poeta. Sin embargo, lo acabo de recordar, ha ocurrido que la razón que emerge de las cenizas de la modernidad ha fracasado a menudo en sus propuestas de modelos de convivencia en un mundo excesivamente cocida, tecnologizado e irracional, injusto en lo social y en lo económico, entregado a la tiranía de los mercados y de los medios de desinformación masiva, etc., ¿no? Un ejemplo, entre otros muchos que podríamos citar ahora, ¿no?, y probablemente, ¿no?, entre otros que pasen ahora, ¿no?, por la mente a vosotros, un ejemplo pues lo encontramos en Malpaís, un vocablo que en este caso funciona como sinónimo de un terreno árido, desértico e ingrato. Malpaís es un poema perteneciente a Los trabajos del mar, un libro de José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, un libro publicado en 1983, donde el Distrito Federal, ese monstruo inimaginable de irracionalidad y hacinamiento, ¿no?, es la representación de la catástrofe y el apocalipsis que resultan tras la devastadora intervención del ser humano sobre la naturaleza. Tenéis ahí un fragmento en la pizarra. Esta fue la ciudad de las montañas. Desde cualquier esquina se veían las montañas. Tan visibles se hallaban que era muy raro fijarse en ellas. Verdaderamente nos dimos cuenta de que existían las montañas cuando el polvo del lago muerto, los desechos fabriles, la cruel ponzoña de incesantes millones de vehículos, la mierda en átomos de muchos más millones de explotados, bajaron el telón irrespirable y ya no hubo montañas. Cuando no quede un árbol, cuando todo sea asfalto y asfixia o Malpaís, terreno pedregoso sin vida, esta será de nuevo la capital de la muerte. Frente a tanta voracidad humana, frente a tanta avaricia desenfrenada, la naturaleza contestará.
con el renacer de unos volcanes que regurgitarán mares de fuego como respuesta a tanta ignominia y devastación. La naturaleza lavará con su lava la porquería y la inmundicia que hemos ido desparramando por ahí. Nos encontramos aquí con un Pacheco inconformista y rebelde, portador de una voz combativa y apocalíptica que no cede, sin embargo, al registro más prosaico y panfletario. Poesía que brota aquí como un potente disparo frente a la implacable destrucción del mundo natural llevada a cabo por el ser humano. La muerte, especialmente en este caso, la muerte del planeta, víctima de un formidable ecocidio, que es la muerte de todos, a veces concretada en la muerte de un árbol, como ocurre con el fresno centenario del poema Paseo de la Reforma, que agoniza asfixiado por la combustión del gas venenoso que expulsan automóviles y fábricas, es una presencia permanente a lo largo de todo el libro. Y habría que añadir que esa deriva ecologista materializada en la defensa de especies amenazadas de extinción y la denuncia de la contaminación que sufre el Distrito Federal se aprecia también en Tiempo de Ángeles, de otros libros, ¿no? Que es título también, como sabéis, de un título de un libro de poesía de ese otro gran poeta y ensayista mexicano que es Homero Arenches. Así, la palabra ya no es solo un interpuesto entre el sujeto y la realidad, ¿no? Entre el poeta y el mundo. La palabra ahora es el escenario en el que plasmar todo tipo de tensiones y contradicciones, ¿no? Comenzando por las que de un modo artificial puedan darse entre lo real y lo imaginario, ¿no? El lugar en el que exponer todos los conflictos, el territorio en donde desencadenar todas las tensiones y donde la propia realidad, a fuerza de ser codificada con un lenguaje claro y transparente, corre el riesgo de desaparecer para dejar que tras ella surja lo real, como una especie de imperativo categórico, limitado y estrecho. Esa es, como detalla Rancière, la potencia de lo real, ¿no? Trabajar para obligarnos a dejar de imaginar, actuar, en definitiva, con fuerza para dejar de imaginar al dictado de un esquema previamente sancionado. De paso, al apostar por ese tipo de lenguaje excesivamente plano y mimético, se rechaza otra poesía tildándola de oscura, abstracta, incomprensible, una poesía que con frecuencia tiene entre sus objetivos principales el cuestionamiento de nuestros hábitos lingüísticos y modos de conocimiento. Sin embargo, ¿conocimiento de qué? ¿No sería preferible, antes de avanzar hacia el conocimiento de algo, vaciar la casa que habitamos, es decir, ensanchar las fronteras del propio desconocimiento, ¿no? En palabras de Jean-Luc Nancy, las tenéis ahí, ¿no? Lo desconocido es lo único que produce el conocimiento. Mejor dicho, dice, la producción de conocimiento es una producción de lo desconocido, ¿no? Pero, tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Nos gusta jugar en casa, ¿no? Con las cartas marcadas y con reglas ya asumidas de antemano, ¿no? Nos encontramos a menudo con una crítica literaria más interesada en fijar, detener y delimitar una realidad literaria fotografiada ya con anterioridad por otros que en describir e interpretar los agentes y escenarios que la atraviesan, ¿no? La imagen que resulta de todas estas componendas es la de un escenario poético con un valor de cambio excesivamente lastrado por su deriva comercial, ¿no? Y aquí convendría recordar, ¿no?, a Walter Benjamin, quien se lamentaba al comprobar que cuando un escritor pone un pie en el mercado, se dedica a contemplar el panorama a su alrededor, olvidándose de lo esencial de su propio trabajo, es decir, olvidándose de su relación con las palabras, ¿no? A la luz de estas riesgosas circunstancias, ¿no?, la poesía no puede ofrecernos ninguna seguridad, es cierto, ¿no?, ningún valor garantizado, ¿no? Tan solo, y quizás no sea poco, una puerta abierta por la que escapar de este mundo impuesto por la voz del amo y salir a campo abierto, ¿no?, para descubrir los registros potenciales de la belleza, ¿no?, la oportunidad de pensar y cuestionar las acepciones con que nos llegan las palabras, ¿no?, la posibilidad de traspasar
de esta siniestra globalización homogeneizadora que, manteniendo las desigualdades, borra las diferencias, ¿no? En todo caso, el lenguaje desordenado, insumiso y rebelde con respecto a los engranajes con que trabamos nuestra concepción de la realidad, ¿no?, se convierte en el paisaje en el que se desarrolla una cruenta lucha por el control del sentido, al tiempo que dibuja ese horizonte en el que es viable imaginar algún elemento de crítica y transformación, ¿no? En palabras de Adonis, lo tenéis ahí en la pizarra, la lengua, dice, se ha vuelto un material de transformación, ¿no? Y la escritura el lugar de esa transformación, ¿no? El poeta se ha vuelto un fabricante que transforma las palabras en un producto, el poema, ¿no? Con la particularidad de que en general ese producto ha perdido su componente crítico y ya solo conserva su valor comercial. Y termino ya porque Nacho veo que me está aquí azuzando, ¿no? La presencia me impone. No te impone nada. Me impone muchísimo y ya termino en 2 minutos, ¿eh? Así pues, a partir de la idea de que la poesía es el lenguaje que incluso es libre respecto de sí mismo, se trataría de apostar por ese deslizamiento del que habla Eduardo Brunner, no indeterminado, pero sí impredecible en sus efectos, ¿no?, por el cual ningún especialista tiene hoy derechos ni privilegios, ¿no?, y mucho menos garantías de precisión, ¿no?, para dar cuenta acabadamente de la compleja polifonía social y política, ¿no?, localizando así esa poesía que algunos formulan a partir de una irrenunciable y radical libertad interior, ¿no?, una poesía que no retrocede frente a unos discursos populistas, ¿no?, que han decidido construir los relatos de la realidad y la historia sobre la apariencia, el simulacro y la falacia. Se trata, a mi juicio, de una escritura, es a mí por lo menos la que más me interesa, de una escritura poética anómala por irregular y extraña, ¿no?, que se resiste a la hipnosis, la facilidad y la domesticación, se presenta preguntando y no tanto articulando respuestas ya consabidas, ¿no?, una poesía que desborda lo ideológico en tanto que premisa impuesta, ¿no?, una poesía que quiebra el principio sagrado de la retórica, que es la mímesis, y no se limita a reproducir una determinada naturaleza, una realidad o un sistema social casi siempre ya sancionados por la costumbre o el poder, ¿no?, sino que, rebelde e insumisa, abre las entrañas abre hasta las entrañas, ¿no?, las palabras, con la intención de escuchar timbres y registros prohibidos, ¿no?, una poesía que se atreve y desciende a lugares oscuros donde respirar es riesgoso, es dificultoso, ¿no? El asombro es un torrente imparable y aguarda, como dice, de nuevo, vuelvo a citarlo, Tomás Sánchez Santiago, y aguarda el que enciende la lengua y desordena. Una escritura que emerge de los escombros de un mundo levantado sobre la miseria con el objetivo de escuchar, como recomendara Paul Celan, ese resto cantable rescatado de su lecho de nieve, una poesía que, al calor de la rebeldía y la insurrección permanentes, al hilo de un aliento inconformista y desestabilizador, trastoca y no regula, calla y no por ello asiente, ¿no?, enmudece sin otorgar, ¿no?, permanece ahí a la escucha, dispuesta a entregarse en cada desaparición, desafiando desde la nada y el silencio a la muerte de la vida, es decir, a la vida amortajada, ¿no?, encapsulada en dosis letárgicas de anonadamiento y sumisión. Una escritura poética, en suma, que renuncia al lugar común y explora entre los restos desperdigados de la lengua y del pensamiento, con el objetivo de romper los límites, ensanchar el campo de lo real e intuir el infinito, ¿no?, aún admitiendo, como reconocía René Char, que la poesía no es, ¿no?, de ninguna manera soberana, ¿no? Escribir ese tipo de poesía con frecuencia es un riesgo. Leerla, sin duda, es un desafío. Muchas gracias. Bueno, pues, profesor Saldaña, muchas gracias. Creo que has abierto muchas puertas al hilo de la poesía de Roberto Juarroz. Creo que obviamente todos conocemos tu último trabajo vinculado a Juarroz y la importancia de ese trabajo, ¿no?, que ha abierto muchísimas puertas sobre un autor trabajado, pero mal trabajado o poco trabajado,
y en torno precisamente ahora a la palabra y la no palabra, una cosa que me llama mucho la atención de este trabajo, ¿no? Abre puertas. Abro paréntesis de preguntas o consideraciones en torno a la ponencia de Alfonso Saldaña. Creo que ha sido un éxito, pues. No ha habido debate. Sí, adelante, Trinidad. A mí me parece súper interesante ya el trabajo que hizo Alfredo sobre este poeta argentino, Parrón. Me parece súper interesante. Pero mi pregunta sería, ¿qué relación o qué conexión plantearías tú con la poesía contemporánea de Poirot aquí en España? Bueno, Valente. La Moneda. Sánchez Robaina. Sánchez Robaina ya es más discutible, ¿no? Quizá ya no es lo mismo que Valente o Juan Moneda. No, claro, y cada uno de ellos, claro. Y fíjate, he mencionado 3 nombres que son 3 nombres potentes, ¿no? Absolutamente sí, singulares, ¿no? Aquí, ¿no? claro, pero bueno, por contestar a Trinidad también un poco. Sí, no, que decía que por contestar a la Trinidad también y puede servir, ¿no? Como la respuesta, ¿no? Sí, reconociendo que cada uno de ellos tiene una fuerza, un registro, ¿no? Una voz que decimos, ¿no? Singular y tal, ¿no? Y que son difícilmente a lo mejor encuadrables, ¿no? O situables los 3, ¿no? Digamos, dentro de un mismo grupo y no formando una combinación, ¿no? Claro, o sea, claro. Que creo que los enuncias, pero por separado, ¿no? Sí. No de forma conjunta. No, claro, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Alfredo, ha sido un placer enorme y es el turno de Graciela de Torres Olson con la memoria heredada, biografía y realidad de la poesía de Natalia.